una espina dorsal de roca escarpada y sombra. Antiguos pinos arañaban el cielo. Ramas retorcidas como dedos esqueléticos se extendían hacia aquellos lo suficientemente imprudentes como para aventurarse en sus dominios. Susurraban de un tiempo antes de la memoria. Una época de rituales ancestrales y dioses olvidados. Espíritus, vengativos y crueles, rondaban estas cumbres. Se aprovechaban de los perdidos, los arrogantes, aquellos que se atrevían a desafiar el silencioso reinado de las montañas. Los lugareños hablaban de la noche de los espíritus vengativos. Una sola noche, una vez al año, cuando el velo se adelgazaba. Los espíritus caminaban entre los vivos. Sus susurros resonaban en el viento. Una promesa de sufrimiento, una amenaza susurrada en la brisa. Este era su dominio, su noche. 5 amigos, jóvenes, llenos de la arrogancia de la juventud. Buscaban aventuras en el corazón de la Sierra Madre. Ansiaban historias que contar, leyendas que desafiar. Las advertencias eran para otros, creían. Superstición para los débiles. Estaba Miguel, el líder, audaz, imprudente. Su confianza, a menudo fuera de lugar, era contagiosa. Elena, perspicaz y escéptica, albergaba una pizca de inquietud. La mantenía oculta. David, el bromista, enmascaraba su miedo con risas. Sofía, callada y observadora, sentía la mirada del bosque sobre ellos. Y Carlos, siempre el aventurero, ansioso por probarse a sí mismo. Sus risas resonaron entre los árboles. Un desafío al silencio. Las montañas observaban. Esperaban. Acamparon mientras el sol se ocultaba tras los picos. El aire se volvió frío. El fuego, un faro en la creciente oscuridad, proyectaba sombras parpadeantes que danzaban entre los árboles. Se compartieron historias. Se contaron chistes. Por un breve momento, el mundo más allá de la luz del fuego se desvaneció. Estaban a salvo, envueltos en la calidez de su camaradería. Elena captó la mirada de Miguel. Un destello de duda en sus ojos. Él apartó la mirada, arrojando otro tronco al fuego. Las llamas rugieron, consumiendo la oscuridad, pero solo por un momento. El viento susurró entre los árboles. Un sonido bajo y lúgubre, como un suspiro, o una advertencia. ¿Dónde está Carlos? La pregunta de Elena rompió la frágil paz. Miraron a su alrededor. El bosque se acercaba, observando. Carlos había desaparecido. Su risa, que hacía solo unos momentos resonaba entre los árboles, se había silenciado. Probablemente solo esté recogiendo más leña, dijo Miguel. Pero su voz carecía de convicción. El silencio regresó, más pesado ahora. Opresivo. El bosque contuvo el aliento. Sofía temblaba. No me gusta esto, susurró. Algo no está bien. Sección 5. El bosque. Vivo y observando. Buscaron a Carlos. Sus llamadas, ahora desesperadas, fueron tragadas por los árboles. El bosque parecía girar a su alrededor. Los puntos de referencia familiares se desvanecieron, reemplazados por un laberinto interminable de sombras y ramas nudosas. El aire se volvió más frío. Los susurros se hicieron más fuertes. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Burlándose de ellos, guiándolos. Se ha ido, susurró David. Su humor habitual se había ido, reemplazado por un terror que reflejaba el suyo propio. Tenemos que salir de aquí, dijo Elena. Su voz temblaba. Pero incluso mientras hablaba, sabía que ya era demasiado tarde. El bosque los tenía. Sección 6. Un regreso escalofriante. Llano humano. Encontraron a Carlos junto a un arroyo. O mejor dicho, algo que tenía el rostro de Carlos. Estaba inmóvil de forma Nestes Benaya. Sus ojos abiertos y vacíos miraban a la distancia. Era una burla de su amigo. Una marioneta con su piel. ¿Carlos? Miguel dio un paso adelante. La cosa se giró. Su boca se abrió en un grito silencioso. Un grito que parecía provenir del propio bosque. Sofía gritó, un sonido crudo y primario que brotó de su garganta. David se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido. Elena sintió un frío terror apoderarse de su corazón. Este no era Carlos. Sección 7. Atrapados. El agarre del bosque se aprieta. Corrieron. Las ramas les arañaban la ropa, la piel. Los susurros estaban ahora a su alrededor, burlándose, disfrutando de su terror. El bosque parecía girar y girar, llevándolos en círculos. Estaban perdidos. El pánico les arañaba la garganta. Tropezaron entre la maleza, cada uno de ellos sabiendo, en el fondo, que no escaparían de esta noche. Tenemos que llegar a un terreno más alto,
jadeó Miguel. Tal vez podamos obtener señal. Pero incluso mientras hablaba, sabía que era una esperanza inútil. El bosque los había elegido. Y no había ningún lugar a donde huir. Sección 8. Refugio en la oscuridad, la cabaña de la desesperación. La cabaña apareció de la oscuridad. Pequeña, ruinosa, una sola ventana brillaba con una extraña luz amarilla. Era un faro de esperanza en un mar de desesperación. Dudaron solo un momento. ¿Qué otra opción tenían? La puerta se abrió con un crujido como invitándolos a entrar. El aire interior era pesado, denso por el olor a putrefacción y algo más. Algo antiguo y maligno. ¿Hola?, gritó Miguel. Su voz resonó en el silencio. La única respuesta fue el sonido de su propia respiración irregular. Sección 9. Nombres susurrados, luces que se apagan. La cabaña era una prisión. Se acurrucaron juntos, su miedo era algo vivo en el espacio reducido. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar las contraventanas. La única lámpara parpadeaba, proyectando sombras grotescas en las paredes. Uno por uno, desaparecieron. David, atraído a la ventana por una promesa susurrada. Su grito, interrumpido, resonó en la pequeña habitación mucho después de que él se fuera. Sofía, arrastrada a la oscuridad por una voz que solo ella podía oír. Sus súplicas, cada vez más débiles, hasta que solo quedó el silencio. Con cada desaparición, la lámpara se atenuaba, sumergiéndolos aún más en la oscuridad, más en la desesperación. Sección 10. La súplica final. Una esperanza desesperada. Solo quedaban Miguel y Elena. Se aferraron el uno al otro, sus cuerpos temblaban. El aire era denso por el miedo y el hedor a descomposición. Sabían que se les acababa el tiempo. «Tenemos que salir de aquí», susurró Miguel. Su voz era ronca, apenas audible por encima del viento. «Tenemos que intentarlo». Ayudó a Elena a ponerse de pie. Tropezaron hacia la puerta, pero fue inútil. La puerta no se abría. Estaban atrapados, abandonados a su suerte en la oscuridad. Sección 11. La noche de los espíritus vengativos. La lámpara chisporroteó. Su luz se desvaneció hasta convertirse en una mera brasa. Las sombras en la cabaña danzaban y se arremolinaban, tomando formas monstruosas. Los susurros estaban ahora a su alrededor, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento helado. Miguel miró a Elena a los ojos. Vio su propio miedo reflejado en ellos. Pero también vio algo más. Aceptación. Iban a morir aquí. La última brasa de luz murió. Los susurros se convirtieron en gritos. Gritos triunfantes y hambrientos. Los espíritus de la Sierra Madre habían reclamado su premio. La noche de los espíritus vengativos se los había llevado a todos. Y las montañas, testigos silenciosos de su terror, no ofrecían consuelo. Sin escape. Solo la